Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que están unidos a la iglesia en casa. Les bendigo en el nombre de Jesucristo y les doy gracias por darme esta oportunidad de poder saludarle. Qué importante es hacerlo y poder vernos. Y me corresponde enviarle este videíto con la enseñanza que el Señor nos fue dando desde la última intercesión que tuvimos. Y nos habló cosas muy importantes que son muy necesarias que las repasemos y podemos aplicarlas en este tiempo. Me ha dado muchas vueltas por mucho tiempo la palabra ilegalidad. Y eso siempre me ha dado vuelta, y cuando le predico a alguien de la iniquidad, le predico de que la iniquidad es algo torcido, muy feo, que tuerce todo lo que es recto, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, lo tuerce y lo reemplaza por algo falso. Así que me daba vuelta y repasando la intercesión me doy cuenta que sin duda era algo que el Espíritu Santo quería que compartiéramos como la iglesia en casa. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón es que Dios nos habló de la justicia y la verdad. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero leerle esta escritura que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿no? Y verso 1 en adelante dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar de aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Me llamó la atención este verso buscando el sentido del significado ilegal, ¿ya? Y el significado de ilegal es contrario a la ley. Y lo que refiere a la ilegalidad es falta de ilegalidad, de falta de legalidad. Y es lo que el Señor en alguna manera nos está hablando, porque algo que el Señor mostraba en la intercesión cuando decía algo importante. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó en la tierra para juzgar los sistemas corruptos de este mundo, Él fue lleno de gracia y verdad, juzgando la falsa justicia para sanar las almas de las naciones. ¿Cómo podemos llenarnos de esa gracia y esa verdad? Es la que debemos preguntarle al Señor. Y algo que el Señor nos hablaba en el Salmo 89, verso 14, decía: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Señor es fuerte debido a estas cualidades que habían en Él, que era justicia, juicio, misericordia y verdad. Y Él pudo juzgar lo corrupto cuando Él se encarnó, teniendo estas 4 cualidades importantes, que es la que Dios desea que estén en nosotros, porque hoy día somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que juzgar
juzgar lo que es falso. Y toda la corrupción, todo lo que está dañado, todo lo que es falseado en la vida, solamente hay una manera de poder vencerla, tal como el Señor nos mostraba, con la gracia y con la verdad. Es tan interesante porque el apóstol le habla a Timoteo y le dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos que esa gracia fluya en nuestras vidas, porque es la única forma de descubrir lo que es falso y lo que está mal. ¿Y cuál es el deseo del Señor? Que esto esté en sus hijos, en nosotros, en la iglesia, porque necesitamos, hoy más que nunca, ver que las naciones se sanen, que mucha gente se sane, se conozca al Dios, pero solo lo podremos hacer con la gracia de Jesucristo y andando en verdad. Por eso me gusta mucho cuando este comentario dice que Dios tenía estas 4 cualidades que era justicia, juicio, misericordia y verdad. ¿Cómo necesitamos nosotros que esta verdad se impregne en nuestras vidas para corregir y sacar todo lo ilegal que está en nuestras vidas? La iniquidad es algo ilegal y necesitamos vencerlo. Pero ¿cómo podemos vencerla? Aquí hay una manera que Dios nos muestra, ¿eh? Y cómo llenarnos de esa gracia, de esa verdad. Tenemos que introducirnos en su reino, ¿sí? Y tomar de esa rectitud que el cielo demanda, y esa gracia y esa verdad permiten desarrollar esa rectitud. ¿Cómo podemos vencer lo que no está correcto, lo que es falso? Es a través de esta gracia y esta verdad. Por eso, este sistema de este mundo, ¿cómo podemos nosotros hacer para que cambie? Esta es la tarea de la iglesia. El trabajo de la iglesia está introducido dentro del reino de Dios y poder de esta manera sacar a luz todo lo que es de la tiniebla, todo lo que está corrupto, todo lo que está dañando a la gente. La gente en el mundo está afectada, está muy dañada por la corrupción, por la iniquidad, por el pecado, por la rebelión, que se manifiestan fuertemente. Y para eso el Señor manda que la iglesia debe luchar como el atleta que es coronado cuando lucha legítimamente. No podemos pretender que hayan cambios en la tierra, como en nuestras propias vidas, si le damos legalidad a lo que es falso, a lo que no sirve. Solamente con la verdad, con la gracia de Dios, podemos en forma muy humilde y honesta reconocer que si hay algo que no anda bien en nuestra vida o estamos fracasando en algo y no estamos avanzando espiritualmente como Dios desea,
es porque sin duda hay algo que está estorbando que andemos en esa verdad. Por eso, aun cuando dice que podemos sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, no podemos involucrarnos en los sistemas de este mundo porque están corruptos y están afectados y están muy dañados. Entonces nosotros debemos correr la carrera legítimamente para poder tener legalidad, que eso dará fuerza a que ninguna fuerza de las tinieblas pueda gobernarnos, subyugarnos, vulnerarnos. Necesitamos abrir el entendimiento para lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo acerca de lo que es la justicia y la verdad. En el Salmo 51, verso 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante es eso, ¿eh? Porque hoy día hay mucha gente que está murmurando, quejándose, está muy dañada de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero necesitamos, como David, ir a su presencia para humillarnos delante de Él, ¿sí? Y esta oración pueda salir de nuestro corazón, un corazón limpio y que renueve un espíritu dentro de nosotros. ¿Sí? Porque todo lo que no está legal, todo lo que está ilegal, ese es algo que está dentro del corazón de la persona. Es ahí donde está el problema, en el corazón. Y si nosotros queremos ver que sean cambiadas estas situaciones de adversidades, de maldiciones, de enfermedades y de todo lo que está ocurriendo en el mundo, necesitamos nosotros es creerle a Dios e ir a su presencia para que Él limpie nuestro corazón y podamos ser hijos de Dios genuino y verdadero. Porque el ser hijo de Dios genuino y verdadero, eso nos da poder y autoridad para vencer todo lo que es ilegal. Tal como Cristo lo hizo cuando se encarnó y Él juzgó todo lo que era falso, lo juzgó porque Él no tenía pecado, no tenía ninguna tiniebla que le ligara a esta vida. Por eso nosotros necesitamos que esa gracia y esa verdad fluya en nuestros corazones. Lo que se veía cuando el Señor estaba mostrando esta intercesión, y algo que a mí me llama mucho la atención: los cielos abiertos y junto a ellos una ventana y donde hay personas y que de sus corazones sale una luz donde hay muchos ángeles sacando del corazón el orgullo, el rechazo y llenándolos de gracia y verdad. Se rompen las cadenas. O sea, todo lo que no está bien, no está sano, no está limpio, solo se puede vencer con la gracia y la verdad. En Juan capítulo, tengo aquí la Biblia, donde Juan, en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice algo muy interesante que
vale la pena observarlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante es esto. Vimos su gloria, ¿no? El unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que venció lo falso, ¿no?, del mundo. Esto es lo que vence el pecado, vence la iniquidad. Es cuando andamos en esa gracia. Por eso es necesario entender que esa gracia es Jesucristo mismo. Y cuando Él está en nosotros podemos vencer el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos más grandes que existen para vulnerar a las personas. Y cuando es importante, cuando no podemos vencer alguna adversidad, entender que solo a través de la gracia y la verdad nosotros podemos ser vencedores y podemos lograr que lo que es mentira, lo que es falso, lo que no tiene legalidad, eso vencerlo y poder salir adelante. Por eso a veces es tan importante cuando hablamos a las personas y les decimos eso que está haciéndose es ilegal, no está bien. Porque hay algo que está afectando la vida de las personas. Yo siempre tengo el decir algo que ocurre a diario. Uno que anda en la calle manejando y ve las irregularidades que se cometen con el tránsito y con la ley del tránsito. Entonces ya nadie respeta nada. Y todo, la ley, el poder hacer las cosas como deben ser, como sencillamente se ignoran, se pasan por alto, porque es algo que está tan fuerte en la sociedad que sin duda esto va dañando, porque andar de una forma ilegal está propenso a sufrir un accidente, a sufrir daño y pérdida aún de la vida de la persona. Y si no observamos aún estas cosas o las tomamos muy en poco y las ignoramos, sin duda eso nos traerá problemas al final de cuentas. Por eso, amado hermano, el compartir con los hermanos es que Dios desea, como lo decía David, un corazón limpio, un espíritu recto, que el orgullo, que el rechazo, que tantas cosas que han querido dañarnos, nosotros solo podemos vencerlas con esa gracia de Dios y esa verdad de Dios, que es su palabra. Y podremos vivir legítimamente, podemos vivir correctamente y esto nos traerá paz, nos trae alegría. Y sabe lo otro que pasa, nos trae sanidad, sanidad espiritual y sanidad también física. ¿Por qué? Porque estamos en lo correcto. Hay muchas cosas que el Señor quiere decirnos como iglesia, porque los tiempos están demandando de que la iglesia de Cristo viva en esta legalidad de su palabra y que seamos realmente la luz que alumbra de verdad. Necesitamos alinearnos, ¿no? Y clamar a Dios por una renovación y nuestros corazones sean expuestos para que ninguna ilegalidad que está en el corazón pueda afectarnos
o que podamos afectar a otras personas, ¿no? Se hace necesario, ¿no? Algo interesante. Mucha gente va en busca de ayuda al Señor, ¿no? Por las cosas que a veces no están bien en su vida, pero no estamos considerando cómo está nuestro andar delante de Dios. Y hay un ejemplo en las Escrituras que es importante entenderlo, porque la palabra de Dios muestra ahí en Daniel, en el capítulo 5, un hecho muy importante, porque un rey que gobernaba en Judá, este rey se embriagó con sus príncipes y sus concubinas y se embriagaron y tomaron los vasos sagrados de la casa de Dios para beber vino. Y sin duda que fue una fiesta, pero que realmente no estuvo bien acepto a los ojos de Dios. Y Dios envía un juicio sobre este rey Belsasar, donde una mano escribe una palabra